sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hace poco menos de algunas semanas han surgido teorías acerca de las salidas y lives más recientes que les hemos visto a Taehyun y a Jungkook hacer, de las cuales por supuesto no pudieron faltar las conspiraciones de datos que quizá en el momento no fueron demasiado visibles, pero que con el tiempo fueron saliendo a medida que se investigaba de dónde provenían tales cosas, y así surgiera este video recopilando cada teoría actual respecto a Taekook. Eso no quiere decir que estas teorías sean 100% confirmadas o provengan de fuentes confiables, porque hasta el momento nada de lo que exponga aquí tiene completa veracidad y probablemente siga de la misma forma hasta que ambos se sientan libres de expresar cualquier cosa. Esto es meramente teórico y por lo tanto nada de lo que diga aquí puede ser completamente real hasta que se compruebe lo contrario. Así que espero que lo tomen como datos curiosos e investiguen por ustedes mismos cualquier información que salga de este video, ya que como siempre no están obligados a creer lo que digo y mucho menos pensar exactamente como yo, solo por ser un canal dedicado a este ship. No se dejen llevar por el fanatismo y tengan libre albedrío. Ahora, esta primera teoría toma lugar desde que Taehyun y Jungkook aparecieron en el estreno de la película Dream, protagonizada por un amigo cercano a Taehyun, el día 24 de abril de 2023, en el que aparte de haberlos visto vestir prendas que hacían referencia a la comunidad, en su primera vez apareciendo frente a las cámaras en un evento oficial, Taehyun también acompañó su vestimenta con una chaqueta café que había pasado desapercibida, hasta que las personas comenzaron a investigar de dónde provenía dicha prenda. Pues según lo que se pudo encontrar de esto, es que esta chaqueta es perteneciente de una marca de ropa llamada Jeontae Kim, ubicada solamente en Los Ángeles, California, quienes además crean prendas de ropa no binarias, para quienes no se identifican exclusivamente como hombre o mujer, por lo que aparte de ser parte de una colección y tienda llamada similar a sus nombres juntos, recientemente quien estuvo en dicha ciudad fue exactamente Jungkook, quien había viajado a Los Ángeles para cumplir con su agenda laboral el 8 de abril, regresando exactamente el día 17 del mismo mes, para despedirse de Hobi, quien estaba por cumplir con su servicio militar, lo cual hasta el momento puede tener cierto sentido, si tenemos en cuenta que Taehyun y Jungkook aparecieron públicamente juntos el 25 de abril, días después de que Jungkook llegara de Los Ángeles, con un posible regalo que Taehyun usó orgullosamente en la premiere de esa película, con el riesgo de que se supiera la información de sus vestimentas y se crearan especulaciones a través de eso. Entre el 20 o 28 de marzo, Taehyun dio una entrevista previa para la revista Elle, en el cual admitía no tener habitación vacía en su corazón por el momento, haciendo referencia a que posiblemente ya estaba siendo ocupado por una persona, o bien estaba tranquilo recibiendo el amor de los fans. Y aunque la teoría no tenía peso en el momento en el que esa entrevista salió a la luz, comenzó a tener sentido cuando el 26 de abril, para la revista de Vogue referente a Calvin Klein que saldrá completa en mayo de 2023, Jungkook dijo que ahora tenía la confianza de saber que está bien ser amado, como si fuera algún tipo de indirecta que tomó fuerza al ser consciente de todo lo que hemos visto de Taekook alrededor del último año hasta en la actualidad, pues haberlos visto salir con confianza en compañía de los amigos de Taehyun o tornarse tímidos alrededor del otro en un evento público como si fuera la primera vez ante las cámaras, nos deja con una duda existencial sin resolver. La siguiente teoría es más que nada mi propia curiosidad jugándome en contra, pues en los últimos lives que hemos visto de Jungkook hemos observado incontables veces el siguiente objeto sobre la encimera de Jungkook, el cual es una trituradora de comida de la marca Rinko, que además de moler los desperdicios de comida, los utiliza como fertilizante para las plantas y darles nueva vida. Ahora, no sabemos a ciencia cierta lo que pueda haber dentro de la casa de Jungkook, más que la cocina ya conocida y lo que podría ser la sala principal. No se ha visto ni una sola planta en lo que hemos llegado a notar durante todos los live transmitidos desde esa locación, pero sí curiosamente en la casa de Taehyun, quien recientemente nos dejó ver una parte de su comedor con diferentes tipos de plantas que además nos dejó mucho que pensar. Y aunque no soy partidario de simplemente especular cosas, me pareció curioso ponerlo aquí, ya que habló de las diferentes teorías que han salido durante los meses anteriores, pero hazme saber en los comentarios qué te parece esta teoría y qué tanta credibilidad puede tener.
De esta siguiente teoría ya había hablado en videos anteriores, pero como no han dejado de salir más cosas que puedo agregar si me llegas a preguntar, decidí simplemente agregarla junto a lo último que se ha dicho al respecto, ya que aparte de haberles visto la misma colección de fonda con ocasiones diferentes, recientemente también notamos que eran todos los artículos de cocina a juego del mismo color, gracias a una foto que Jungkook subió sobre lo que había cocinado para ese día 26 de abril, que casualmente fue un platillo típico de Corea llamado bossam, el cual consiste en cerdo al vapor envuelto en una verdura de hoja, como lechuga o hoja de sésamo, acompañada de ensalada de rábanos y camarones salados. En 2021, durante el recuento que BTS hizo mientras recordaban su paso en In The Soup, les preguntaron qué comida extrañaban más de ese viaje, a lo que Taehyun dijo que había un platillo en el cual pensaba más a menudo en sus antojos, el cual era el mismo bossam que Jungkook le había cocinado cuando Taehyun le pidió que le cocinara porque se había levantado tarde. Así que Taehyun dijo que realmente quería volver a comer el bossam hecho por Jungkook porque había sido bastante bueno, a lo que Jungkook dijo que volvería a cocinarlo para él en algún momento. Así que quizá, al no haberse visto en una semana completa, Jungkook decidió cocinarle a Taehyun 2 días después de haber ido al cine juntos, un platillo que Taehyun esperó por tanto tiempo, y eso podría indicar que ambos sí siguieron en la casa del otro, a pesar de que antes Taehyun había dicho que no había salido de su propia casa durante toda esa semana que casualmente Jungkook no estuvo en Corea, porque quizá estaba esperando que él regresara para volver a salir de manera habitual. Pues a pesar de que estas teorías no las puedo afirmar, personalmente algunas me suenan un poco creíbles si tomamos el hecho de que al menos la tienda de Los Ángeles podría tener relevancia al hecho de que Jungkook siempre piensa en Taehyun, y Taehyun en definitiva podría estar feliz siendo mimado con su platillo favorito, ya que sea hoy, mañana o en algunos años más, Taekook siempre terminará en algún momento cerrando la boca de muchos.